Buenas, buenas. Buenas. Tun, tun, tun. ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de este podcast que ya pronto estará en Spotify. Pronto. Se viene. Se viene. Mi nombre es Pablo Calderón y como todas las semanas estoy junto a mi buen amigo Ariel Chávez. ¿Qué tal, Ariel? Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? Bien aquí. Con frío, sí. Estoy en Viña. Hace mucho frío. No sé cómo está por allá la cosa. Nubladísimo. Nublado, No está ¿cierto? lloviendo, pero está nubladísimo. Yo estoy acá en Osorno. Sí. Hay una caruga media rara y hace frío. Así que no sé si mi garganta va a aguantar tanto, pero vamos a darle. Ajá. Oye, no nos fue tan mal, o nos fue bien, mejor dicho, en el primer capítulo. 84 vistas hasta ahora en YouTube. Así que Sí. agradecido por toda la gente, de verdad, muy buena onda, muy buenos comentarios. Eh, Así que genial. Y ya nos dieron algunos temas en redes sociales que podríamos tratar el capítulo de hoy. Así que ya lo hemos conversado con Pablo y vamos a tratar algunos temillas. Sí, hay mucho tema que se puede tratar, hay muchas, y desde distintas aristas, pues. De repente nos piden temas más científicos, más desde la patología, ¿cierto? Desde la academia, y de repente nos piden temas así como más del quehacer veterinario, o Ujú. la relación que hay con los tutores, los problemas que se ven día a día en la clínica veterinaria. Así que tenemos un abanico de De posibles temas opciones. que Ujú. vamos a ir tratando semana a semana, no podemos tratarlos todos de una en un solo capítulo, necesitamos guardar material, ¿o no? Hay material infinito, pero nos pidieron sobre anécdotas veterinarias, nos pidieron chascarros, nos Chascarros. pidieron cómo tratar con los tutores. Ese es un tema súper interesante. Nos pidieron también hablar sobre patología, neurología, conejos, ¿qué más? Alimentación de cotorras, catitas, ninfas, ¿Ya? alimentación, dieta, todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso recuerdo. Buenísimo. Neuropatología. Así que hartos temas que quieren que tratemos. Obviamente yo lo publiqué en mis redes sociales, que bueno, yo veo el área exótico obviamente y pidieron un poquito más de eso, pero bien. Creo que muy buena onda todo, así que agradecido, 100%. Y nos pidieron lupus también, hablar sobre Ya. lupus. Yo creo que lupus eritematoso discoide puede ser, no sé, pero vamos de a poco, son muchos temas. Sí, hay mucho tema que hablar. Estaba viendo ahí y ya estamos por llegar a los 100. Está en 93. Llevamos más. Vamos Bueno, a llegar a los 100 de a poquito. Lo que sí le pido a la gente que se suscriba. Se suscriba al canal porque like. tenemos visitas, pero no tenemos suscripciones, no tenemos like. Denle like, Bueno, suscríbase para que le lleguen las notificaciones de los nuevos capítulos. Estamos empezando, estamos aprendiendo cómo se hace esto, cada vez nos vamos a ir soltando un poquito más, cada vez vamos a estar un poquito más dicharacheros, eh, porque nos dijeron sí, que estuve un poquito cuadrado, un poquito fome en el primer capítulo. Pero falta soltarnos. de a poquito, de a Estamos poquito, partiendo. de a poquito, de a poquito. Después nos vamos a echar la Eh, talla y nos va a doler. sí, después nos vamos a poner a pelar y Pelar. ah, Hoy quieren que ah, peleemos, pero no sé. no, no es ético. Eh, Oye, hablemos del tema del día de hoy, pues. El tema que, bueno, que ya la gente Partamos. lo está viendo en el titular del capítulo de hoy, po. Hoy día vamos a Dale. hablar sobre la inflamación. Temazo de inflamación, ¿no? Diario. Consulta diaria. Consulta diaria. La Clásico. inflamación es una respuesta inmunológica común para un montón de vías fisiopatológicas. Ujú, ¿Ya? O sea, muchos procesos fisiopatológicos te van a desatar la inflamación. ujú. Entonces es un temazo que podríamos ir comentando, contando, no tan cuadrado como si estuvieran leyendo un libro, pero sí No, contándole a grosso modo también, a modo de historia, cómo se desata una inflamación. totalmente. Sí. Sí, importante. La clínica diaria, hay varias opiniones al respecto. Yo he conversado con varios colegas. Y vamos a conversar a la medida que se vaya dando el tema, esas opiniones distintas sobre cómo tratar la inflamación y qué tan buena es, qué tan mala es. Así que va a ser un tema, yo creo que interesante. Veamos. Sí, po. Por ejemplo, un gran tema es por qué damos antiinflamatorios, siendo que la inflamación es un proceso súper fisiológico que se necesita para la recuperación del cuerpo. ¿Por qué estamos dando antiinflamatorios? Porque estamos cortando Ujú, ese proceso que es ese proceso natural, proceso que se adquirió evolutivamente, que nos permite recuperar, que nos permite regenerar tejido.
¿Por qué lo estamos cortando? Porque en algunas situaciones tenemos que dar antiinflamatorios, corticoides, para inhibir ese proceso inflamatorio. Todo eso lo vamos a conversar el día de hoy. Bien, Claro. comencemos. Dale, dale. Les voy a contar una historia. ¿Ya? Les voy a contar la inflamación como si fuera una historia. En el cuerpo, y lo voy a hablar como en idioma para la gente que no cacha nada. Bueno, Que sí, como que para cualquier persona. En el cuerpo, los defensores del cuerpo, podríamos decir la policía del cuerpo, son los glóbulos blancos. ¿Cierto? Los glóbulos blancos, más técnicamente, mejor dicho, los leucocitos. ¿Cierto? Leuco significa blanco, cito significa célula. Células blancas. Estas células blancas están repartidas por todo el cuerpo. Se forman en las personas, en los animales adultos, en los animales ya nacidos, ¿cierto? Se forma en los huesos largos, ¿sí? la médula ósea. En la médula ósea. Disculpa, Pero, ¿sí? y no confundir médula ósea con médula espinal, que me ha Sí, ojo con pasado eso. de pronto. Es muy diferente la médula ósea de la médula espinal. Bueno, pero un tips nomás. Sí, sí, es un error súper común, súper común. Siempre que se habla de médula, se piensa en médula espinal y no, pues esto es una médula ósea. O sea, el tejido que va por dentro de los huesos, principalmente los huesos largos. Sí. Bien. Es por eso que siempre que se quiere obtener una muestra de médula ósea, se indaga en los huesos largos, en el fémur, ¿cierto? Principalmente, es como típico que de ahí sacan la muestra de médula ósea. Por supuesto. Bien. Entonces tenemos estos glóbulos blancos que son los defensores. Cada tejido tiene sus glóbulos blancos, po, también, ahí, fijos, ¿ya? Los llamados macrófagos fijos, ¿sí? Que son células que están ahí como si fueran guardias de seguridad. ¿Ya? Imagínense esto, son los guardias de seguridad de los tejidos. Entonces, el hígado tiene sus guardias de seguridad, la piel tiene guardias de seguridad, los mismos bronquios tienen sus guardias de seguridad, todo tejido que ustedes se puedan imaginar tiene su guardia de seguridad, el intestino tiene los suyos, etc. Y al igual que los guardias de seguridad, están, están ahí siempre, 24/7 siempre tiene que haber un guardia. No siempre van a tener mucha pega porque mientras no llegue ningún agente a dañar, ningún parásito, ninguna bacteria, ningún virus, los guardias van a estar ahí relajados. Pero tienen que estar siempre, porque no se sabe en qué momento se va a generar el ataque. Y ya, pues, hablemos del bronquio, por ejemplo. El bronquio está ahí, ¿cierto? Con sus guardias de seguridad, y de repente llega una bacteria. Por vía aérea, ¿cierto? Inhalamos, podemos inhalar bacterias, inhalar virus. Es lo más común, los virus que nos estornudan en la cara y lo inhalamos inmediatamente. Esos virus van a llegar hasta el epitelio bronquial, ¿cierto? A través del aire llega hasta las paredes de los bronquios. E inmediatamente van a ser captados por estas células, estos macrófagos fijos que podemos encontrar debajo del epitelio. Y ellos van a desatar una alerta, ¿cierto? ¿Por qué? Lo mismo que pasa con los guardias de seguridad en un supermercado. Si llega una horda furiosa o si llegan a saquear un supermercado, un guardia, dos guardias, ahí piola no pueden hacer mucho, ¿cierto? Claro. ¿Qué es lo que hacen ellos inmediatamente? Llaman. Llaman a las fuerzas policiales. Llaman a los que de verdad pueden hacer su trabajo. Algo. Pero si no fuera por esos macrófagos fijos, nadie llamaría a nadie, ¿cierto? Entonces, estos macrófagos fijos empiezan a llamar y empiezan a generar estas alertas que se llaman citoquinas. ¿Te acuerdas de las citoquinas? Estos productos, estos productos químicos que liberan estas células y empiezan a viajar a través de la sangre. Y todas aquellas citoquinas que atraen a nuevos glóbulos blancos se llaman quimioquinas o quimiosinas que generan el factor quimiotáctico. Quimiotaxis. La quimiotaxis es esta llamada para atraer nuevas células, ¿ya? Entonces va a haber quimiotaxis para los neutrófilos, quimiotaxis para los linfocitos, quimiotaxis para macrófagos, y de esta manera estos glóbulos blancos que estaban dando vueltas por la sangre sin saber a dónde ir, solo daban vueltas por la sangre, patrullaban, de repente reciben una alerta que tienen que dirigirse al bronquio. Y se empiezan a mover, pero para que lleguen de mejor manera esos glóbulos blancos, no solo los llaman, sino que también los vasos sanguíneos se empiezan a dilatar. Se empiezan a dilatar, con el objetivo de que llegue más sangre al lugar y de esa manera los glóbulos blancos puedan llegar de mejor manera a hacer su efecto.
Y eso nos va a generar el primer signo de la inflamación, que es el enrojecimiento, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué un tejido inflamado se pone rojo? Porque hay mayor llegada de sangre, hay vasodilatación, está llegando más sangre, está circulando más sangre en ese lugar y por eso se ve de color más rojo. Primer signo de la inflamación. Vamos a ver que ¿Te existen acuer- 5. te acuerdas que había una mnemotecnia que era para Los eso? pilares de la inflamación. Ah, bueno, lo ¿Ya? vamos a contar. Primero entonces el rubor. Rubor, que es este Ujú. enrojecimiento del tejido cuando se está desarrollando una inflamación. Luego, también hay mayor temperatura, aumenta el calor en el área. ¿Por Calor, qué? rubor, Porque hay calor. mayor energía cinética, ¿cierto? Hay mayor movimiento de sangre Área. en esa área, ¿vale? Entonces ya tenemos dos signos, rubor, calor. ¿Ya? Vayan anotándolo, rubor, calor. Lo otro que pasa en el tejido, producto también de la vasodilatación, hay que pensar de que las células de la pared del vaso sanguíneo son células planas, ¿sí? Se llaman endotelio, que están juntitas, una al lado de la otra, pero cuando se empiezan a vasodilatar, estas células se empiezan a separar un poquito. ¿Ya? Esta vasodilatación va generando que las células se estiren, se estiren, se estiren y empiecen a quedar espacios entre medios de ellas. Esto permite que las células puedan pasar más fácilmente, que pase también líquido y pasen proteínas hacia afuera. Y eso va a formar en el área el tercer signo, que es el tumor, que es la edematización del tejido, aumentando el volumen del tejido, y siempre que aumenta el volumen de un tejido, eso se denomina tumor. ¿Ya? No confundir tumor con neoplasia, tumor con cáncer. Ujú. ¿Ya? Tumor, por definición, vendría a ser aumento de volumen de un tejido. Y puede ser por una Claro. inflamación, pero también puede ser por una neoplasia, cualquier cosa que me haga crecer el tejido, por quistes también. Entonces ya tenemos tres signos: calor, rubor, tumor. Sí. ¿Sí? Ujú. Lo otro que empieza a pasar también es que hay dolor. La inflamación también genera dolor. Dentro de estas citoquinas que se liberan, van a haber citoquinas que van a estimular el dolor. Y es por eso que cuando nos doblamos el tobillo, cuando nos pegamos en la mesa, cuando nos pegamos en el dedo chico desde el pie cuando andamos a pata pelada, Es uno de los dolor. signos que sentimos es dolor. ¿Ya? Dolor. Ujú. Dolor. Y el dolor es súper importante. A lo mejor tú desde la neurología lo puedes hablar un poquito más, pero el dolor es súper importante y es una característica evolutiva que necesitamos con el objetivo de que dejemos de usar el tejido que está inflamado. ¿Cachai? Ujú. Si no nos doliera el tobillo cuando nos doblamos el tobillo, seguiríamos corriendo, seguiríamos trotando, seguiríamos caminando, si no nos doliera. En cambio, que al dolernos, inmediatamente dejamos de usarlo. Y vemos a los perros, cuando le duele, su patita recogida. Siguen corriendo con las tres patitas y la patita que le duele recogida. La deja de usar. Y gracias a que la deja de usar, le da el reposo necesario para que el tejido se repare y pueda volver a funcionar más adelante. ¿Ya? Bueno, de ahí se abren un montón de aristas dentro del dolor, el tema del dolor crónico, el dolor, ¿cómo se llama? Neuroplasticidad. Sí, el No, no. neuropático, ¿cierto? Neuropatía sería. Ujú. Eh, pero ahí podemos tener una clase de dolor, incluso podríamos invitar a Ujú. un anestesista, no sé, dedicados al dolor. Entonces, Sí, interesante. ese es el cuarto signo de la inflamación. Dijimos rubor, calor, edema, que genera el tumor, y ¿Y el qué más dolor. nos pasa? ¿Qué más nos pasa cuando nos golpeamos la patita? El perrito le aprietan la patita, no la puede mover. Exactamente. ¿Qué pasa cuando se fractura? ¿Qué pasa cuando hay dolor? ¿Qué pasa cuando un hígado se inflama, por ejemplo? Cuando hay una hepatitis. ¿El hígado está funcionando normal? No, deja de funcionar. Exacto. ¿Cierto? Funciona a media, hay pérdida de la funcionalidad. Por ejemplo, una piel inflamada, una de las funciones de la piel es ser barrera física para los agentes externos, ¿cierto? Es una barrera física para evitar de que esos agentes, esas partículas de esas bacterias, esos virus que están dando vueltas por el aire, puedan entrar a nuestro cuerpo. Pero cuando una piel está inflamada, pierde esa función. Entonces, una piel inflamada es una piel que está permeable a la entrada de bacterias, a la entrada de agentes parasitarios, etcétera. Entonces pierde la función de protección. Ya tenemos los 5 pilares de la inflamación: Sí. calor, rubor, tumor, dolor y pérdida de la funcionalidad. Un bronquio inflamado por virus pierde la función protectora, defensora, y ahí vienen las bacterias después y atraviesan el epitelio como si nada, generando una bronconeumonía, etcétera.
Súper. ¿Se va entendiendo la historia? Ya, pues Preguntémosle, sí. entonces estos macrófagos fijos desataron la alarma, llamaron a los leucocitos. Los primeros en llegar son los que hay en mayor cantidad en sangre. ¿Quiénes son los leucocitos que están en mayor cantidad en sangre? Los neutrófilos. Entonces, cuando una inflamación está llena de neutrófilos, podemos decir que estamos ante una inflamación aguda. Si yo, Ya. si yo tomo una biopsia, si yo tomo un pedacito de tejido, de un tejido inflamado, y veo que hay una chorrera de neutrófilos, muy probablemente esa inflamación haya ocurrido dentro de las primeras horas. ¿Ya? Ujú. Dentro de las últimas horas ha ocurrido esa inflamación y yo tomé la muestra justo en el momento donde se está desatando una inflamación aguda. Generalmente esas cosas no pasan, generalmente son inflamaciones crónicas las que llegan a la consulta. El perrito ya lleva un día, 2 días, 3 días con la inflamación y les llama la atención y ahí ya van al veterinario. Sí, porque no se le pasó, la típica, este Claro. ya entrando un poco más a la clínica, no se le pasó en 2 días, 3 días, y le dieron un remedio casero De ahí y podemos entrar a quedó hablar de peor. la Vamos a terapéutica. hablar después de eso. Pero Sí. claro, pasaron 3 días y sigue cojeando, bueno, llamemos al veterinario. Sí, pues entonces, ¿quiénes llegan después? Los neutrófilos empiezan a atacar, algunos, si la bacteria es muy resistente, empiezan a perder la batalla, se empiezan a morir y se empiezan a acumular ahí, se empieza en el área se empieza como a encapsular, ¿ya? Se empieza como el cuerpo mismo empieza a generar una barrera para que esas bacterias que están entrando no sigan avanzando hacia el resto de los tejidos. Entonces, ¿quiénes empiezan a desarrollar esa cápsula, empiezan a envolver ese grupo de bacterias? Son los fibroblastos, llegan los macrófagos, llegan los Macrófago. linfocitos, se empiezan a generar nuevos vasos sanguíneos para que lleguen más y más glóbulos blancos y los glóbulos blancos tengan buena nutrición y se empieza a Ah, formar lo que se llama el granuloma. El granuloma tiene como componente todo esto que les nombré. Tienen que haber macrófagos, linfocitos, reacción fibroblástica, que está generando más colágeno para sostener a todas estas células que están llegando, y neovascularización. ¿Vale? Permiso. Ya, yo sigo con la historia, mientras Sí, haciéndose un vasito de agua. Bien, dale, dale. entonces se va generando esta inflamación que va encapsulando a las bacterias. Los macrófagos son especialistas en fagocitar, en comerse. ¿Y qué van a comer estos macrófagos que llegan en segunda instancia? Se van a comer los restos de bacterias, se van a comer bacterias mismas, ¿ya? Se van a comer incluso a los neutrófilos que se están muriendo. Los neutrófilos que están dañados también se los comen. Y nos pasa mucho en la microscopía que nosotros vemos al macrófago y el neutrófilo metido dentro del macrófago. ¿Ya? O sea, un neutrófilo que fue fagocitado por el macrófago. Entonces, al final, el macrófago viene a limpiar, viene a fagocitar todo, bacterias, células muertas, todo lo que pille, restos de bacterias, proteínas que están dando vueltas, se lo fagocita. Sus lisosomas lo degradan y lo devuelve al entorno, pero ya fagocitado, ya degradado. Y son los vasos linfáticos los que van a empezar a recoger todo este exceso de líquido y proteínas que están dando vueltas ahí en la inflamación. Y los macrófagos tienen una particularidad, po. Los macrófagos, que son estos leucocitos que comen, comen. Estos macrófagos, si hay bacterias presentes, fagocitan. Pero si no hay bacterias presentes, estimulan la fibrosis, estimulan la reparación del tejido. Entonces, la misma célula, si hay bacterias presentes, va a fagocitar. Pero si ya no hay bacterias presentes, si ya se las comieron a todas, van a empezar a activarse por otra vía. Y van a empezar a estimular la fibrosis. Y la fibrosis lo que es la formación de colágeno en el área, con el objetivo de reparar, de reparar, de reparar, de reparar. Y ahí ya se resuelve la inflamación. ¿Ya? Si es que la Claro, es por eso inflamación que pudo ser... disculpa, primero se inflama, ¿cierto? Se ve, y después de unos días, por ejemplo, si fue un golpe, Ujú, después se siente dura la zona, ya correcto. no líquida, ¿cierto? Y ahí ocurre lo que tú comentabas recién. Se siente como, uy, como que la gente me dice, le salió un poroto. Y Claro. uno palpa, y claro, se siente duro, una zona con fibrosis, eh, posterior a un golpe o una lesión, que ya pasaron unos días, y se siente como literal un porotito ahí en la piel si fuese la causa del Sí, golpe. y a nosotros nos pasa con las espinillas de repente, que mucho tiempo que lo estuvimos ahí peñiscando, 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 y ya cuando se empieza a reparar, tú sientes que está más durita.
Sí, pues este proceso de fibrosis, después también se va a reparar un poco esta fibrosis, también, porque el exceso de fibrosis también es malo. Eh, Eso con la inflamación, ¿ya? Ahora, ¿por qué se desata la inflamación? ¿Qué es lo que hace de que esta bacteria al entrar al sistema llame la atención y se desate todo? Todo pasa porque la bacteria genera necrosis. ¿Ya? Los virus, las bacterias, cualquier agente infeccioso, al momento de generar necrosis, se desata la inflamación. ¿Qué es la necrosis? La necrosis es la muerte celular. Ya de repente pensamos en necrosis, pensamos en manos negras, que se nos caen a pedazos, que eso es necrosis. Pensaron en un Claro. zombie casi, cuando hablamos de necrosis. Y no, necrosis es la muerte celular. Muerte celular que no es programada. Muerte celular producto de un daño, producto de una degeneración celular, producto de un tóxico, producto de una bacteria, de un virus, de un golpe, de una quemadura. ¿Ya? Un zombie sería pura necrosis. Claro, ¿Cómo, de todo muerto. Entonces, cómo se llama? nosotros, por ejemplo, cuando, no sé, nos pegamos, nos pasamos a llevar y nos pegamos en la mesa, qué sé yo, y se nos arma un hematoma, o se nos arma ahí una equimosis, que vendría a ser el moretón que nosotros conocemos generalmente, Claro. es porque se rompieron vasos sanguíneos, ¿cierto? Se rompió endotelio, se rompieron células producto de la acción mecánica del golpe. Y siempre que se rompe una membrana celular, se libera un elemento que se llama el ácido araquidónico, ¿cierto? Gracias a la fosfolipasa, que empiezan a Ujú. degradar, empiezan a degradar esta membrana celular, dejando como desecho el ácido araquidónico, ¿cierto? Y Bueno, es ahí donde entra Ariel, que nos va a explicar qué es lo que pasa con este ácido araquidónico y por qué este ácido araquidónico termina generando la llamada de células inflamatorias y todo el sí. catao Oye, ¿tenéis la foto? ¿La podéis compartir o de no? la proyecto. Bueno, Mientras tanto, habla mientras esto es yo... como una clase, ¿verdad? De ¿Sí? patología. Bueno, los dos tenemos el diplomado en patología de la Chile. Entonces, como que nuestra pasión también es la patología. Yo trato de asociar lo de patología con la clínica. Entonces, de pronto, de todo lo que hablamos, esto es súper importante. Saber lo que es la inflamación, el tumor, el rubor, la impotencia funcional, en fin, todos estos temas son signos clínicos que uno tiene que estar atento cuando uno ve una lesión. Pero luego tenemos la inflamación. Y luego digo, ya, ¿con qué lo trato? Entonces, primero para saber con qué tratar hay que saber cómo actuar. Entonces, por ejemplo, tenemos entonces los fosfolípidos de membrana, ¿cierto? Se Que lo puedo están en las agranдар un membranas poquito. celulares. Y ahí, déjame, no, yo lo muevo acá, no te preocupes. Eh, No, pues, es que para que se proyecte, ya, vale. es lo que Entonces yo... resulta que viene una molécula, digámoslo así, la fosfolipasa A2, que lo que hace es transformar estos fosfolípidos, los destruye, por así decirlo, los transforma en el ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es otra molécula. Y esa molécula es nuevamente metabolizada, por así decirlo, por otros tipos de enzimas y otro tipo de moléculas. Tenemos los principales, las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas. Existen muchas más, pero vamos a fijarnos en estas dos. Dentro de lo que es COX o ciclooxigenasas, tenemos de dos tipos, los de COX-1 y COX-2. Entonces, volvemos a lo mismo. Vienen los de, por ejemplo, COX-1, toman el ácido araquidónico y lo transforman en moléculas. Vienen las COX-2, transforman el ácido araquidónico en otras moléculas, que serían prostaglandinas, ¿cierto? Principalmente. Y tenemos, digamos así, algunas moléculas de prostaglandinas que son positivas para nuestro cuerpo y otras que no lo son tanto. ¿En qué sentido? Algunos van a generar inflamación y otras van a generar procesos naturales en el cuerpo que requerimos diariamente. Por ejemplo, la prostaglandina E2, lo que va a ayudar, por ejemplo, a mantener bien a nivel estomacal, a nivel la función renal también. La prostaglandina E2 es súper importante. Ahora, los COX-2 van a generar más efectos, por así decirlo, no tan buenos. Veamos la otra foto. Eh, esa. Entonces, por ejemplo, COX-1 van a tener relevancia a nivel de estómago, a nivel de intestino, riñón y plaquetas. A nivel de COX-2, bueno, van a ayudar a que se atraigan más macrófagos, como hablaba Pablo recién. Van a hacer que se genere más fiebre, más inflamación. Y aquí viene el tema interesante. Me voy a enfocar en esta área.
antiinflamatorios, existen antiinflamatorios no esteroidales, ¿ok? Que son los AINES. Y de eso hay varios tipos. Los más comunes, por ejemplo, el ketoprofeno, meloxicam, piroxicam, carprofeno, en fin. Y la gente la que más usa normalmente el ketoprofeno, el ibuprofeno. Entonces, estos medicamentos van a tener una acción. Entonces, si sabemos que los COX-2 son más proinflamatorios y los COX-1 son más constitutivos, quiere decir que el organismo las requiere para poder desarrollarse de forma correcta. Estamos haciendo un resumen. Entonces, yo quiero que cuando venga un AINES, un antiinflamatorio no esteroidal, no eliminen las dos COX, eliminen solo una, la que yo quiero que corte el proceso inflamatorio, que serían las de tipo COX-2. Entonces, el antiinflamatorio, lo ideal es que sea selectivo para COX-2, para que así solo quite, por ejemplo, el proceso inflamatorio, inhiba las interleuquinas que van a atraer otros macrófagos, disminuya la fiebre, en fin. Pero yo quiero que se mantengan todo lo que son COX-1, que protegen el estómago, el intestino, los riñones, en fin. Entonces ahí viene el tema. Por ejemplo, el meloxicam es un antiinflamatorio no esteroidal. No esteroidal significa que no es un esteroide, o sea, no es un corticoide. ¿Ya? Estamos hablando primero de los antiinflamatorios que no son corticoides. Entonces, el meloxicam es más selectivo para COX-2, ¿ok? Y no interfiere tanto en la producción de COX-1, que como dije ya, son las positivas para el cuerpo. Entonces, sería mucho mejor quizás dar un meloxicam. Ahora, un ibuprofeno no es tan selectivo para COX-2, es inespecífico. Por lo tanto, va a eliminar COX-1 y COX-2. Por lo tanto, interferiría el ibuprofeno, por ejemplo, en la síntesis de prostaglandinas que ayudan al estómago y a los riñones específicamente. Que son los que más interesan en este caso. Entonces, yo preferiría, mejor que un ibuprofeno, quizá un meloxicam. Otro que usamos bastante en clínica es el ketoprofeno. El ketoprofeno también tiene un poco más de selectividad a COX-2. Entonces ahí uno empieza a decir, tenemos ketoprofeno, tenemos el ibuprofeno, tenemos el carprofeno, tenemos diferentes tipos de antiinflamatorios. Y uno dice, ¿cuál sería el más específico para evitar la producción de estos COX-2 y de estos procesos inflamatorios? Los más selectivos serían, por ejemplo, el meloxicam, el carprofeno, piroxicam, que son de esa familia. Pero existe ahora último uno que es súper bueno, que es el Celecoxib. filocoxib. Filocoxib, que es el Previcox que usamos en veterinaria. Todo Filocoxib. lo que termina en coxib. Coxib, sí. Yo, por lo menos, yo usaba para mí, el Celecoxib, que es, bueno, de uso humano. Todavía no está para veterinaria hasta donde sé. Pero dentro de todo eso son los más selectivos para COX-2. O sea, son los que generarían menos efectos secundarios. Y aquí viene el tema. Por ejemplo, el ketoprofeno se puede usar, sí. ¿Por cuántos días? Máximo 4 días. Ya al quinto día, al cuarto día, diría yo, al quinto día, empieza a generar daño estomacal. Puede generar daño renal. La prostaglandina de 2, si mal no recuerdo, me puede ayudar, Pablo, un poco. Ayuda a la arteria aferente. Sí, en la arteria aferente. Entonces, permite la vasodilatación de ese tema. Pero, si estamos afectando la productividad a la producción de prostaglandina de 2, va a generar daño en el riñón. Entonces uno piensa, ya, a ver, tenemos un perrito que recibió un golpe, lo mordió otro perro. Y digo, ¿qué edad tiene este perrito? Y me dicen, tiene 14 años. 14 años. Y haces el examen clínico y de pronto tiene una halitosis. Entonces siente una halitosis fuerte. Puede ser por la edad, por los dientes, que tenga infecciones. Puede ser también otras cosas. Otras causas puede ser una halitosis urémica, un problema renal que esté generando esta halitosis. Palpamos los riñones y se palpan así unos tremendos riñones. Uno los palpa, pero más difícil. Pero en el gato se sienten al tiro. Pero bueno. Entonces uno dice, oye, perro 14 años, probablemente tenga problemas renales con la signología clínica básica, y uno dice, le voy a dar ketoprofeno por 5 días,
yo no usaría ketoprofeno. ¿Por qué? Porque vamos a afectar más finalmente a nivel renal, a nivel gástrico. Entonces, diría yo, mejor uso uno más selectivo para COX-2. Entonces usaría ahí quizá el firoxicam, no, el firocoxib, perdón. El firocoxib, que sería el Previcox en medicina veterinaria. Diría, ¿sabes qué? Preferiría usar tal vez ese en dosis mínimas para un paciente tal vez renal. O usaría otra cosa. Ahora, volviéndonos más atrás, veamos la otra página. La primera, ¿diapo? Ya, entonces aquí estamos, no metí solamente en el tema de los COX, que son como los más que utilizamos nosotros para atacar. Ya, vamos a ver un poco más arriba. Ácido araquidónico, ya. Tenemos la fosfolipasa A2, y ahí dice los corticoides actúan a ese nivel. El corticoide, entonces, no actúa a nivel más abajo, sino que actúa al tiro, evitando que la fosfolipasa A2 transforme los fosfolípidos de membrana en ácido araquidónico. Y obviamente, al no haber ácido araquidónico, todo para abajo no está. No hay buena producción de COX, o sea, de prostaglandinas, lipoxigenasas, leucotrienos, tromboxano, no hay nada. Y recordemos que dentro de los COX también tenemos la producción de plaquetas, la producción de, bueno, la prostaglandina ayuda también, como dije ya, estómago y riñones. Entonces, y todo el proceso inflamatorio. Por lo tanto, recordemos que solo o sea, los COX-1 y COX-2 también comparten funciones, es decir, también hay procesos inflamatorios mediados por la COX-1, pero principalmente por la COX-2. Entonces, si detenemos la producción un poco más arriba, a nivel de ácido araquidónico, con inhibiendo la fosfolipasa A2, todo hacia abajo se cae. Todo el resto de la cascada se acaba. Por lo tanto, la inflamación que puede ocurrir es mucho mejor controlada, por así decirlo, por los glucocorticoides o corticoides en general. ¿Por qué? Porque corta más arriba en la escala. No tan específicamente en COX, en la parte no. Todo, todo se corta. Y aquí, por lo Claro. mismo, tiene más efectos secundarios, Claro, estás inhibiendo más vías. inhibiendo muchas más vidas. Entonces, de pronto uno diría, sería bueno, tal vez volviendo al paciente que hablamos recién, el paciente renal, y tiene inflamado un poco la patita. ¿Le voy a dar un corticoide? Digo, sí, porque tengo que desinflamar mucho. No sé. Tal vez usaría un antiinflamatorio específico para COX-2, inyectarle o suministrarle eso, por ejemplo, eh, para un perrito en esas condiciones. Así que esa es como la explicación básica de lo que es los COX-1, COX-2. Entonces, en resumen, queremos inhibir específicamente los COX-2. Entonces necesitamos un antiinflamatorio que sea selectivo para COX-2. Y como te decía, hay unos que son mucho más selectivos. Ibuprofeno, poco selectivo. Ketoprofeno, poco. Meloxicam, un poco más. Carprofeno, un poquito más. Y así hasta que llegamos al firocoxib, que sería el Previcox de uso veterinario, que hasta ahora creo que es la última antiinflamatorio que más se utiliza ahora. Y salió hace poco, no hace tanto. Así que eso diría yo, ese sería mi aporte. Súper. Y esto es lo que explicaría, por ejemplo, por qué se dan protectores hepáticos, o sea, perdón, protectores Ah, claro. estomacales cuando se suministran ciertos antiinflamatorios no esteroidales. Porque vamos a estar inhibiendo la inflamación y al mismo tiempo también vamos a estar disminuyendo también la protección gástrica, la generación de mucus a nivel Exactamente. de estómago. También vamos a estar generando una vasoconstricción, ya que las COX-1, como tú decías, permite la formación de prostaglandinas, y una de las prostaglandinas hará que en el riñón se vasodilate y pueda llegar mayor oxigenación al riñón y todo eso. ¿Ya? Ese es el gran problema de dar antiinflamatorios no selectivos, porque estaríamos disminuyendo la irrigación hacia el riñón también. Vamos a estar inhibiendo la inflamación, pero vamos a estar dañando el riñón, así como un poco de a modo de repaso. No, y para que se entienda, ¿por qué muchas veces los antiinflamatorios generan dolor de guatita? Porque inhiben la formación de mucus en el estómago. Exacto. Por eso uno a veces se utiliza, y ahí depende del criterio, porque si uso uno muy específico, tal vez no sea necesario dar, por ejemplo, el omeprazol, que es un inhibidor de bomba de protones. Los protones son o sea, el estómago tiene unas bombas que van a liberar protones, que van a ser finalmente el ácido. Entonces, si yo inhibo esa bomba,
disminuye la acidez gástrica. El ácido es tan potente del estómago que lo puede dañar. Entonces, si estamos inhibiendo el mucus que lo protege y se produce este ácido, ¿cierto?, natural, va a dañar las paredes del estómago y generaría entonces una gastritis. Entonces, yo podría utilizar un inhibidor de bomba de protones. ¿Para qué? Para disminuir un poco la acidez gástrica y así disminuiría el daño eventual que puede generar el La antiinflamatorio, posible úlcera. Claro. posible úlcera. Por eso, por ejemplo, un ketoprofeno puede generar una úlcera gástrica después de 5 días. Yo lo he visto en Tipo, algunos pacientes. Eh, ¿Y qué decir del ibuprofeno? El ibuprofeno es totalmente tóxico en los perros, está totalmente prohibido. Y he ido a cuántos millones de partes donde voy, le dan ibuprofeno y terminan con úlcera gástrica, anemia, destrucción de glóbulos rojos, quedan con, bueno, se ven las mucosas pálidas, a veces amarillas, porque vómitos con ya sangre. Y, bah, vómitos con sangre, sí, diarrea, en fin, diarrea quedan con, sanguinolenta. sí, Porque así estamos que, inhibiendo la parte constitutiva, la parte que nos permite que funcione bien el estómago, el intestino, el riñón, la agregación plaquetaria y todo eso. Muy bien. exacto, sí. Buena clase de inflamación que te pegaste. Eh, volvemos ahí a la conversa. Hay muchas Sí, aristas que podemos tratar en la inflamación. Por ejemplo, las diferencias que hay entre una inflamación producida por parásitos versus la inflamación que es producida por virus versus la inflamación que es producida por bacterias. Tiene ciertos matices, ciertas... No hablamos de los linfocitos, no hablamos de los anticuerpos, no hablamos de la generación de la sensibilidad que se genera en los mastocitos, por ejemplo, en los macrófagos, etcétera. claro. No Bueno, ¿y hablamos de las alergias. por qué entonces quiero desinflamar si el cuerpo, ya, le pegan al perro una patada? No, no lo digamos así, me digamos otra cosa. Vino un perro, mordió a otro. Un balazo. Un ba- Eh, Llegó otro perro, mordió a otro. Lo mordió bien fuerte, se inflamó. Y si eso natural y está bien, ayuda a reparar el tejido, ¿por qué yo quiero desinflamar? Esa es la buena pregunta. pregunta, buena pregunta. Sí, lo que pasa es que la misma inflamación va generando problemas, po. La inflamación te genera más daño, ese es el tema, po. Es ahí la cosa, es ahí la paradoja. El sistema Una, inmune es... Dale, bueno, dale tú. eso, que los mismos neutrófilos, los mismos macrófagos que van fagocitando las bacterias, van fagocitando todos los restos celulares, también van generando, producto de su trabajo metabólico, van generando elementos que son tóxicos, como por ejemplo los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno, Totalmente. que básicamente son átomos que carecen de un electrón. Esas son las especies reactivas de oxígeno. Y bueno, Ujú. es más complicado que eso, pero al liberarse como desecho metabólico, empiezan a robar electrones, se empiezan a robar de distintas moléculas, por ejemplo, de los fosfolípidos, de otras proteínas. Y al quitarle una parte constitutiva de su morfología, vamos a estar desnaturalizándolas, vamos a estar degenerándolas, se van a estar rompiendo. Entonces, si se degradan los lípidos, vamos a terminar rompiendo la membrana celular y matando a las células que estaban sanas, po. Claro, Estaban sanas, pero por los desechos que están generando los neutrófilos, se están dañando. Lo otro que pasa también es que el paso de los neutrófilos a través de los vasos sanguíneos empiezan a dañar al mismo vaso sanguíneo. ¿Cachai? por supuesto. Es como que tú le dijeras no sé, pues, a los militares entren a este edificio, les abres las puertas para que entren, los militares van entrando, pero se dan cuenta que están entrando tan lento que empiezan a romper paredes para poder entrar, que empiezan a romper ventanas para poder entrar. Lo mismo pasa en los vasos sanguíneos. Se le abren las compuertas, las células endoteliales se separan un poquito para que los neutrófilos pasen, pero están pasando en tanta cantidad que se empiezan a dañar las células del mismo endotelio. Y si se Ujú. dañan las células del endotelio, más inflamación se genera y se empieza a generar un círculo vicioso. Porque ya Claro, dijimos que cada vez que se destruye una membrana celular, se libera el ácido araquidónico y se desata la inflamación. siempre he pensado ahí, en ese caso es como que fuera una ventana, y uno abre la ventana y se van metiendo personas. Pero entran tantas personas que rompen el vidrio, y al romper Sí, el po. vidrio saltan pedacitos de vidrio por todos lados, y los neutrófilos, que son estas personas que vienen a ayudar, pasan y se cortan, y se generan más lesiones. Entonces va generando más inflamación, finalmente más daño en la otra célula. Así que, sí, Entonces, para cortar un poco ese círculo vicioso, está bien que se genere la inflamación, pero hay que controlarla un poco, sobre todo cuando son procesos inflamatorios muy severos, hay que detenerlo un poco porque si no vamos a tener exceso de inflamación, exceso de reparación también después,
y ese exceso de reparación va a generar mucha fibrosis en el tejido y se puede generar incluso pérdida de la funcionalidad del tejido por exceso de fibrosis. O sea, que se reemplace mucho tejido funcional por tejido conectivo, ¿vale? Sí, Que es lo que pasa, por ejemplo, en una cirrosis hepática, donde ya se inflamó tanto el hígado durante mucho tiempo, producto, bueno, la cirrosis en humanos la causa más común es el alcohol, pero también se puede dar cirrosis en los animales los vemos cirrosis virales, cirrosis por enfermedades que han sido crónicas en bacterias. el tiempo, Ujú. bacteremia, que han sido crónicas en el tiempo, que han generado mucha inflamación. De repente son inflamaciones sutiles, que no generan mucha signología clínica. Entonces, una inflamación ahí puede ser sutil, pero constante en el tiempo, a la larga te va a ir reemplazando, producto de esta misma reparación que va generando la inflamación, te va reemplazando tejido funcional por tejido conectivo. Y cada vez la masa funcional del hígado va a ir disminuyendo hasta que llega a un nivel donde se desata una insuficiencia hepática. Claro, pero para eso falta mucho, porque ¿cuánto? Un 70, un 80% del hígado debería estar destruido Claro, claro. para que se vea una falla, una insuficiencia realmente, una insuficiencia hepática. Hepática. Significa que ya no va a producir las proteínas, bueno, todas las funciones Todas las clásicas funciones de hepáticas. hepáticas, claro, La formación desintoxicar, de digamos, los factores de claro, coagulación, las vitaminas, coagulación, el vitaminas, metabolismo de la K, glucosa. todo lo que hace el Tipo, hígado empieza recién a fallar ahí, pero tenemos que fijarnos antes lo que claro, está pasando. Bueno, hay claro. mucho que hablar al respecto, pero a lo que vamos es que el sistema inmune es redundante, Mm, redundante. Entonces eso nos decían mucho en patología. Entonces, de pronto, para que se entienda, si se toma un antiinflamatorio el perro, o mejor dicho, un corticoide y que corta toda la cascada, el cuerpo tiene otras formas de llevar a cabo la inflamación. Entonces, no es la única. Entonces, no que se crea que se le da el corticoide y listo. Va a depender claro. de otras cosas. El tipo de corticoide, la cantidad del fármaco, porque hay, no sé, no es lo mismo la prednisona que la dexametasona, Dexametasona. ya que es como 20, 30 veces más potente. Entonces, iba a depender de la dosis. Para enfermedad autoinmune, bueno, en Va a depender medicina si es de humana, depósito, si no es de depósito, va a si depender es si de es por vía depósito, si no es de oral, depósito. si es por si es inyectable, si es sí. Oye, sería interesante de pronto hablar quizá más adelante de la producción de corticoides en el cuerpo y hablemos de la glándula Ya, adrenal. Eso es y el importante síndrome de igual. Cushing, el síndrome de Addison. Sí, Buena, pues. sería súper interesante eso. Al menos la fisiopatología, que es Ya, vamos genial. a una clase endocrina en el próximo capítulo. Sí, es genial. Bien, yo creo que Bueno, a grosso modo hemos hablado de la inflamación más o menos como lo bien. básico. Sí, claramente no vamos a hacer una clase de 100%, así como la que tendrían en la universidad, pero ya tener nociones básicas más o menos cómo se desarrolla la inflamación. Viene En- una bacteria, te destruye una célula, al destruir la célula se libera el ácido araquidónico, se desatan todos estos elementos proinflamatorios que van a atraer más células, que van a inflamar más todavía, que van a reparar, que van a fagocitar. Y ahí se desata la inflamación, que es como todo el esquema de la inflamación que La vimos cascada. ahora recién. No hablamos Sí. de los leucotrienos. Los leucotrienos se relacionan mucho con el epitelio bronquial. Por ejemplo, Ah, sí, para explicar toda la parte del asma, se tiene que hablar desde los leucotrienos. Por eso por el supuesto. asma, que es un proceso inflamatorio alérgico, generalmente, este asma se trata más inhibiendo los leucotrienos más que la ciclooxigenasa. ¿Cachai? Entonces, sigue siendo un proceso inflamatorio, pero está más desviado hacia los leucotrienos. Por eso un antiinflamatorio en un asma, un antiinflamatorio, un AINES, un ketoprofeno tal vez, No sirve no mucho. va a generar mucho alivio. Ahí se usan el Montelukast, el singular. Montelukast, los Lucast. Hay muchos Lucast. No, ya. Esos son Mm. inhibidor agonista de leucotrieno. Eso, pues. Claro, sí. Eso, Bueno, eso, eso. bueno, Bueno, y hablamos un poco ahí de los patología. corticoides te sirven para ambas, po. Entonces, por eso se da Claro, corticoides también para el asma, porque te está inhibiendo también la vía de los leucotrienos. sí, exactamente. Eso. Ya, Bien, pues. bien, bien. Ahí hablamos un poco de patología, como nos pidieron. Sí, Inflamación. sí. Patología, check. Check. Ah, un tema listo. Bien, Buena. siguiente tema a tratar en este día, según nuestra pauta, según la reunión de pauta que tuvimos reunión de pauta. Reunión de pauta. 5 minutos antes de empezar. No. 5 minutos antes de Pero partir hemos esto. estado, no sé, los últimos 2 o 3 días hablando en el WhatsApp, Sí, viendo qué temas podríamos conversar el día de hoy.
Ya, pues, siguiente tema es anécdotas veterinarias. Las Ok. anécdotas del doctor Ariel. No, Podríamos son poner aquí muchas, una cortina, ¿cierto? ¿cierto? Oye, Una pero tú musiquita tenés también pues, anécdotas, bueno, de profe. Bueno, bueno, y de veterinaria tenemos un montón. de Oye, pero no veterinaria, sé, o siendo tengo, estudiante también. tengo tantas. Oye, y una de estudiante también. ¿Cuál te ¿Estudiaste acordás? artes? ¿Ah? ¿No? Ah, estudiantes. De Ah, estudiantes, cuando un día éramos estudié estudiantes. artes, escucha yo. Ah, no, no, no. De estudiantes, ya. Estudiantes. Esa deberíamos hacer una de esas. Era Sí, una. con profesores que nos decían que ciertas enfermedades no existían. No, eso no existe. Cada vez que le pregunté, eso no existe. Pucha, qué sé yo, tantas anécdotas que puedo decir. A ver, sobre. Pero sin dar Bueno, nombre, sin dar nombre. sí, no, obvio. No se puede. Una chistosa, me acuerdo que ¿Mm? una vez atendió un gatito, supuestamente era macho, eh, y le pusieron Potito. Potito, todavía me acuerdo. No. Este es súper corto esta anécdota. ¿Ya? Entonces, me acuerdo que Potito se llama. Ya, Potito, entonces de pronto, ya no me acuerdo qué fue, vacunas, no me acuerdo. Y después se enfermó Potito. Se enfermó Potito. Y estuvo re grave. Yo tenía mi clínica en ese tiempo. Y quedé hospitalizado, no me acuerdo. Y se sanó, se curó. Me pasaron como 4 o 5 años. Y me llama esta señora. No me acordaba yo el número porque no lo cambió el número. Me dice, ¿aló? ¿Aló con el doctor Ariel Chávez? Sí. Usted me curó mi potito. Me dice. ¿Qué? Dije, ¿cómo? Yo soy médico veterinario, le dije. Y me dice, no, no, no. Usted me curó a mi gatito, el potito, ¿se acuerda? Potito, y ahí me acordaba, ah, sí, claro, ¿cómo está? Sí, estaba feliz la señora porque le había curado el potito. Eso me acordé. Así Sí, ahí, sí. pero tengo cosas más, sí, más Hay fuertes. harto nombre chistoso en veterinaria. Eso quería hablar, nombres Hay harto chistosos de nombre chistoso veterinario. de veterinaria. Tendría que acordarme y prepararlo. No me acuerdo, pero nombre Podríamos chistoso de hacer una veterinaria. sección de nombres Sí, chistosos. sí, sí. Yo tengo Sí. ahí la base de datos para buscar nombres chistosos. Eh, sí, se dan muchas cosas chistosas. Por ejemplo, una señora que quería ahorrarse ir al consultorio y llega a las veterinarias pidiendo que las pinchen. O Ah, sea, sí. necesitan ellas inyectarse una intramuscular en el glúteo Ujú. y llegan a la veterinaria, usted me puede hacer el favor Me, de inyectármela. me acordé de una Eso pasa anécdota. muchas veces. ¿Mm? ¿Sabes qué? Me acordé de una porque. ¿Te acuerdas cuando fue el COVID? Ah, ¿te acuerdas? Sí, algo me acuerdo. Hubo un estudio que hablaba sobre la ivermectina y que Sí, ayudaba supuestamente sí. al tratar los signos y tratar los síntomas y todo del COVID. Entonces era un estudio, bueno, en ese momento yo lo leí y todo, pero no me acuerdo mucho. Pero estaba todavía, era como en in vitro, si mal no recuerdo las dosis. Y eran dosis ridículas, onda, muy, muy altas para ayudar un poco. Entonces de pronto, no sé, pues, comparativamente uno podría decir, oye, mejor darle un antiinflamatorio y listo, que darle ivermectina en una dosis tan ridícula. Pero bueno, y me acuerdo que una vez estaba atendiendo, de pronto me llaman por WhatsApp, no, me mandan un mensaje y me dice un cliente, me dice, doctor, necesito que venga a ponerle la ivermectina a mis perros. Yo dije, yo puta, no uso ivermectina hace mucho tiempo. Antes usábamos, ¿te acuerdas? Para sarna y qué sé yo. Sí, pues se usaba Eh, mucho. Yo creo que todavía hay veterinarios que la siguen usando harto. sí, todavía, sí. Es que la ivermectina es un antiparasitario, démosle un contexto a la Ah, gente. ya, ya, dale, dale, La háblame un poquito ivermectina de es un eso. antiparasitario que de uso ganadero. ¿Ya? O sea, la autorización del SAC es para el uso ganadero. Y los frascos afuera sale una vaquita, dice para vacas, para caballos. ¿Ya? Pero también se usa harto en la medicina menor, pero no está como legalmente autorizada, por decirlo O así. No sé sea, cómo es como decirlo. fuera Está de como rótulo. Uno lo fuera de usaría fuera rótulo, de ese rótulo. es el Sí. tema. Se usa mucho también Salen para tratar parásitos en la oreja de los gatos, en la oreja de los conejos, perdón. en los Son como conejos, lo usaban mucho antes, sobre todo. Todavía lo sigo biotópicas. usando en aves, sobre todo cuando son ácaros, excavadores. Se usa Lo mucho usamos y gotitas chiquititas, funciona súper bien. gotita de uso Súper bien. tópico, sí. Y se usa mucho también como es barato, es muy barato la ivermectina, se usa mucho en las municipalidades para despulgar, desparasitar, Claro, desgarrapatizar a los perros. contra pulgas no tiene mucho efecto, pero contra Ya, garrapatas sí. Recuerdo que pero leí hace como unos años atrás que duraba como 3 semanas, pero ahora debe estar durando que una semana la dosis.
Pero a la No gente le sé. gusta porque le inyectan subcutáneo la ivermectina y al día siguiente ya los perros están libres de garrapata o las garrapatas empiezan Exacto. a desprenderse. Entonces, esa es la típica la vacuna contra las garrapatas que le dice la La gente. vacuna contra la garrapata, exactamente. Pero, Ya. recordemos que no en todos los perros se puede usar, todos tienen un pero. Sí, po, Pero sí, po, no el perro estamos que es saliendo un poco del retóxico. tema. Sí, Sí, ¿te acuerdas del gen MDR1? sí, po, de De los colis, los pastores ingleses. hasta en inglés. Puta, ya, hay tantas cosas que hablar, pero hay un capítulo de Doctor House donde lo habla el Doctor House. Sí, po. ¿Te acuerdas? Bueno, volviendo al tema, Ivermectina. la ivermectina. Me dice el caballero, me dice, quiero que venga a vacunar contra contra la garrapata. Pero él quería específicamente ivermectina, no la vacuna contra la garrapata, y la Ya. ivermectina. Conocía el Porque nombre del producto. lo conocía y yo le dije, la verdad es que no lo estoy usando, le puse. Podemos usar, no sé, NexGard, Plavix, Selemectina, claro. ¿Cómo? o Selemectina, puede ser, no sé. Y me dice, no, lo que pasa es que yo no la quiero para mis perros, en verdad. Me dice, ¿y yo qué quieres? La quiero para mí, y para mis hijos, y para mi familia. Y yo así, ¿por qué? Me dice, sí, porque esto sirve para acabar los signos del COVID y no hay respiradores mecánicos. Y yo quedé así como, ¿qué? De verdad, claro, fue en el momento de crisis, cuando no habían ventiladores, no habían respiradores, no había nada. Estaba la escoba y toda la gente estaba asustada. Entonces se leían un paper, no sé si se leían el paper, pero veían las noticias de hecho, el caballero me mandó una información de, no sé, pongamos el diario Tanto, que decía que en la clínica Tanto ya se estaban haciendo pruebas de la ivermectina en humanos. Yo quedé así como, ya, pero están estudios, faltan Sí, pruebas. pues. No, pues yo no puedo hacer eso, o sea, sería súper antiético. Recordemos que Sí, hay pues. colegas que vacunaron Sí, pues. a, Eso fue de conocimiento contra público. con la Sí. óctuple que trae contra el Contra coronavirus coronavirus, sí, entérico canino claro. y vacunar a personas, ya. Pero va por ahí el tema. Entonces yo le digo, no, no puedo, y la persona se enojó, pues, el caballero se enojó, dijo, pero es que cómo no piensan en nuestra salud y la cuestión, y bla, bla. Y dije, no, no, yo no voy a ir a ponerle un pinchazo, imagínese un hijo al hijo de una guagua Sí, de pues. un Y que tenga año, el 2 años. gen, y que tenga el gen. Ay, Y más. esa, es un Tiene coli. un, tiene un coli mezclado. No, te pasaste. Y claro, me acuerdo de esa anécdota y fue bien incómodo porque la gente como que se desespera. Eh, y piensa que nosotros podemos, porque veterinaria, ivermectina, ya aquí el colega siempre, o sea, el doctor siempre viene a ver a mis perritos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahí te lo piden. Pero obviamente le dije que no, y no fui, obviamente. Y la persona entendió que después no era necesario, que no sé qué. Y después, bueno, igual sigo a vacunar, voy a ver a los perritos, voy a revisarlo y todo el tema. Pero pasó el impasse, lo logré conversar con el caballero para que entendiera que no era llegar y usarlo simplemente. Así que Sí, esa es pues. una anécdota interesante que Sí, me pasó. y es interesante porque de repente, a lo mejor no con esto, pero con otras propuestas te ponen contra la pared, po. Después hay la pared. Sí. Ya como para ir finalizando, tengo una anécdota que no me pasó a mí, pero le pasó a gente que conozco, donde tienen su consulta 24/7, ¿cierto? Atendían urgencias de noche y en la noche le llegan unos tipos baleados, ¿cachai? Sí, sí, lo he Una ba- escuchado en algunos colegas. Tenía una bala metida en la pierna, ¿cachai? Y no querían ir a hacer tránsito porque tipos malos, pues, ¿cachai? Ya. Malandra, malilla. Llegaban ahí y diciendo, oye, ayúdanos, po. Ayúdanos a sacarla, te pago incluso. Con cadenas de oro. Claro, po, te pago para sacarla, ayudarme aquí al compadre que tiene una bala metida en la pierna. Se le Y cayó ahí una bala. se le cayó una bala. Se No, tropezó y se cayó arriba de una bala. ¿Ya? le hizo una chilena a una bala. El tema es que, claro, ahí tenéis, estáis contra o sea, es como, se te abren dos posibilidades. Aceptáis y te quedáis marcado como el weón donde podéis ir ¿A donde todos prisión? los narcos, todos los narcos Ah, pueden llegar el que hace los trabajitos, pues, el me trabajito para acordé los del narcos, Breaking Bad. trabajitos. ¿Te Claro, pues acordás? En Breaking Bad Breaking pasa Bad eso había también. un... Sí, pues. Creo que era un veterinario también, pues, ¿no? Ah, sí, Era un pues era veterinario. veterinario el que le Sí, sacaba pues. las balas al... No, me acuerdo. A Ya, uno de pues, los malandras. termináis catalogándote como el que hace esos trabajitos, o decir que no y que los locos tomen represalia contra ti, pues. ¿Cachai? Mm.
Así como, y que te tengan mala después, pues, y que son tus vecinos, pues, ¿cachai? Son los Sí, vecinos de tu barrio. Entonces, eso pasa en algunos lados, en algunas partes de Chile, ¿cachai? Cuático cuando los tutores ocurre, te piden hacer algo que va fuera de tu área veterinaria, pues. ocurre en todo el mundo. Si lo veíamos en la serie en Breaking Bad, en Better Call Saul, mejor llama a Ya no Saúl. me spoilé, no me spoilé. Oh, ¿no la viste? O sea, vi como una temporada y media. Ah, pero es súper buena, tenés que ver. Sí, Vean sí, que lo Breaking voy a Bad. ver. Ah, Breaking Bad ahí sí la vi, pero la vi sale un veterinario. Breaking Bad la vi el año pasado, ¿no? Pues, ¿En serio? nunca la había visto. La vi así de corrido el año pasado. Buena la serie. Buena, me costó verlo igual. Fue como tres temporadas y la otra después la vi toda de corrido. Pero me demoré un poco. Bueno, estamos saliendo del tema, Pero está bien, está pero bien. Oye, ¿qué iba a pasar? hablamos de patología, hablamos de la inflamación, ¿cierto? Hablamos anécdotas veterinarias. Tenemos mucho, podríamos hacer un capítulo solo para tutores, solo tutores. Y recopilar así como anécdotas de tutores. Eh, Ajá, sí. incluso podríamos abrir en el Instagram, vamos a crear un Instagram del podcast, pero también en Objetivo el 100. tuyo, en el mío. Por cierto, le tenemos Ah, nombre al sí, podcast. po. Objetivo 100 X, así se llama. Bueno, ahí Objetivo va por 100X, el microscopio, que el objetivo más bacán, el 100X. el objetivo de inmersión. Sí, pues, donde Sí. tú puedes ver los detalles más claritos de las células. Nada, tampoco vamos a llegar a un microscopio electrónico, pero donde No, podéis ver ya más en no. detalle las bacterias y algunos elementos celulares es en el objetivo 100 Bien. y el objetivo de inmersión. Entonces, lo mismo que pasa con el microscopio, que al objetivo 100 tú analizas en detalle una célula, nosotros también. 100 vamos a estar analizando distintas cosas de la medicina veterinaria y todo eso. Esa es como la bola que le dimos al título. Sí, cierto. Nos Buen fuimos nombre. en una bola. Salió. A mí me gusta. Sí, no, Buen está bueno. nombre. Está bueno. Buen nombre. Hagamos Ya, en las redes sociales, ¿Mm? pidámosle anécdotas a la gente, po. También para nuestros Ah, qué bueno. colegas, a ver si nos comparten cosas, po. Sí, demás. Yo Preguntémosle, lo voy a preguntémosle. publicar en mis redes sociales, a ver qué me dicen. Ya, po. Y si recopilamos una buena cantidad de historias con tutores, las compartimos acá todo de manera anónima y todo eso. Sí, pues todo anónimo. No se cuenta nada. Eso, pues ya estamos llegando a la hora de programa. Sí, llegando al fin del programa. Todo bueno. Así que, ¿estuvo bien? Nos vamos soltando cada vez más en los Sí, temas, sobre todo las anécdotas. Yo creo que por ahí va. vamos a dar un capítulo solo para anécdotas. Solo para anécdotas. Va a estar bueno. Va a estar Oye, bueno. y no cumplimos lo que dijimos, pues. ¿Qué ¿Qué cosa? vamos a hacer? Hablar a la máquina. De veras, el chat GPT. Pídele una anécdota a la máquina. ¿Qué le vamos a ¿Anécdota? pedir? Chat GPT. Chat GPT. GPT. ¿Qué ¿Qué le podría podemos contar? pedir? Eh, ¿Qué vamos ahí? Plop. ¿De ahora qué? ¿Qué puede ¿Lo ser? dejamos para la otra o no? Sí, dejamos por la otra, porque puede hablar otro tema interesante. Sí, y puede que no. Nos tenemos que acordar, porque no me acordé del Ah. chat. Ya, empecemos el próximo capítulo conversando con ChatGPT. Vamos a hacerle algunas preguntas más al Cayo, porque también me dijeron como comentario del capítulo anterior que no le sacamos suficiente provecho al ChatGPT. Como que le preguntamos dos o tres cositas y ahí conversamos mucho nosotros, que a lo mejor le pudimos haber dado un poquito más de preguntas, haber sido un poquito más incisivo y haber buscado más Sí, funcionalidades para el sé que ChatGPT. podemos preguntarle más cosas cuando se trata de patología, de pronto cosas que se me olvidan. Oye, lo cotidiano. Claro, a ver si nos explica la No sé. inflamación como lo explicamos recién. Ya, pues muchachos, Ya muchachas, pues, amiguetes, no, gracias, perdón, compadretes, coleguetes, coleguetes. Sí, a nosotros nos escuchan estudiantes, nos escuchan colegas, nos escucha gente, clientes. gentes que no son del área también. Sí. Así que muchas gracias por el apoyo. Ya estamos llegando a las Oye, 100 reproducciones del primer capítulo. Esperemos que este llegue a las 200. sí, todo el rato. Me la juego Oye, por pero llegar a las buena 200. onda. De verdad, muy buena onda todo, así que harto cariño, harto, de verdad, muy buena onda con, al menos con mi clientela en redes sociales, así que agradecido, de verdad, de todo Buenísimo, corazón. buenísimo. Tu fan club. Perfecto. Ya pues, Agradecidos. estamos entonces. Suscríbanse, Cuídense, denle like y suscríbanse, den todo. like, ¿qué más? Lo que dicen Y los si youtubers. llegaron, y si llegaron a este punto, que digan una frase, que pongan una frase en el chat, para ver cuántas personas llegan hasta el final del video. Que pongan un nombre de una ciclooxigenasa. Mira, la verdad. Ah,
No, pongan Ariel, te amo. Listo. Muchas Ya, dale. gracias. Que Ya estén muy pues, bien. cuídense. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.